Buenas noches a todos, mi nombre es Viviana Osorio. Les hablaré de las biomoléculas orgánicas, estudiante de la UNAD, primer semestre en Tecnólogo en Rayos X e Imágenes Diagnósticas. Les hablaré de los carbohidratos. Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente se los encuentra en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales, como lo son la glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales. Su clasificación está compuesta por los monosacáridos, polisacáridos y los disacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples que contienen de 3 a 7 átomos de carbono, donde principalmente figuran las trisas, pentosas, esosas, fructosa y galactosa. Los polisacáridos son los carbohidratos más abundantes e incluyen glucógeno, celulosas y almidones. Son macromoléculas en las que se asocian varias unidades de azúcares simples, generalmente glucosa, aun cuando el número de unidades presentes es variable. Por lo general se encuentran miles de ellas en una sola molécula de polisacárido, que puede ser una cadena simple, larga o ramificada. Los disacáridos son compuestos formados por dos monosacáridos unidos mediante un enlace covalente glucosídico que generalmente se forma entre C1 de una molécula y el C4 de otra molécula. La maltosa, azúcar de la malta, tiene dos moléculas de glucosa unidas por un enlace covalente. La lactosa es el azúcar de la leche, se compone de una molécula de glucosa y otra de galactosa. La sacarosa es una molécula de glucosa unida a otra fructosa. Seguimos con la función de la clasificación de los monosacáridos, como lo son la fructosa, la galactosa en los monosacáridos. En los disacáridos, la sacarosa, la maltosa, la trealosa y la lactosa. Y en los polisacáridos, que son el almidón, la celulosa y la quitina. Seguimos con la función de los carbohidratos. Aquí podemos ver la función que son fuente de energía, almacenar energía y forman parte de las estructuras celulares. Componente de otros compuestos, forma de azúcar de transporte de vegetales, componente estructural de la pared celular de plantas, fuente de energía celular constituyente de otros compuestos. Seguimos con los lípidos. Los lípidos son un conjunto de biomoléculas orgánicas químicamente heterogéneas, insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares como el cloroformo, el éter, el benceno, el xilol, etc. Se encuentran como componentes estructurales y reserva de energía. Su distribución es universal en las células y organismos y cumplen funciones esenciales en su estructura. Existen largas cadenas hidrocarbonadas lineales o cíclicas que le confieren a la molécula su hidrofobicidad y su afinidad por los solventes orgánicos no polares. Seguimos con la clasificación de los lípidos. Por su composición química, los lípidos se clasifican en simples y complejos. Los lípidos simples son esteroides, ácidos grasos, eicosanoides, glicéridos, séridos y terpenos. ¿Qué son los esteroides? Su estructura difiere del resto de los lípidos. Tienen sus 4 átomos de carbono dispuestos en 4 anillos entrelazados. 3 de los anillos contienen 6 átomos y el cuarto solo tiene 5, formando la estructura molecular ciclopentanoperhidroestreno. Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos de 4 a 36 átomos de carbono. Los más frecuentes son lineales de número par de átomos de carbono. Los eicosanoides son un grupo de compuestos derivados del ácido. Un grupo graso
polisaturado de 20 átomos de carbono, de donde proviene su nombre, eicosano. Los glicéridos son esteres de un trialcohol denominado glicerol, trihidroxipropanol, con 1, 2 o 3 moléculas de un ácido graso para formar un monoglicérido, diglicérido o triglicérido, respectivamente. Los séridos son esteres de ácidos grasos de cadena larga. Son sólidos a temperatura ambiente con sus dos extremos hidrófobos, los que determinan su función impermeabilizante y de protección. En los animales se encuentran en la piel, pelos, plumas y exoesqueleto de insectos. En los vegetales forman películas que recubren hojas, flores y frutos. En el plancton, organismos animales y vegetales que viven suspendidos en océanos o mares. Los séridos pueden actuar como fuente de energía. Los séridos más comunes son la lanolina, que es grasa de lana de oveja, la cera de abeja, esteres de ácido palmítico con alcoholes de cadena larga, y el cerumen de conducto auditivo externo en los seres humanos. Los terpenos son moléculas formadas por condensación de unas pocas unidades de isopreno, 2-metil, 1,3-butadieno. Son frecuentes en los aceites esenciales. Un ejemplo serían sustancias aromáticas. De la planta, la mayoría son hidrocarburos, aunque algunos contienen funciones óxidas. Muchas de estas moléculas son vitaminas liposolubles. Entre las vitaminas derivadas del isopreno se encuentra la vitamina A, el retinol, un halcón tetraprenoide, la vitamina E alfa o tocoferol, y la vitamina K, que es natoquinona, esencial para la coagulación sanguínea antihemorrágica. Seguimos con los lípidos complejos, que sería el esfingolípido y los fosfolípidos. El esfingolípido. Los esfingolípidos son lípidos complejos que derivan del aminoalcohol insaturado 18 carbonos, esfingosina. Los hay con o sin fosfato, fosfoesfingolípidos y glucoesfingolípidos. La esfingosina se halla unida a un ácido graso de cadena larga mediante un enlace amida, formando la ceramida. Son una clase importante de lípidos de las membranas celulares de animales y vegetales, y son los más abundantes en los tejidos de los organismos más complejos. Los fosfolípidos, como podemos ver aquí en la figura, el esquema de un fosfolípido. Su estructura química se compone de una molécula de glicerol unida a dos ácidos grasos y a un radical fosfato que a su vez se enlaza mediante una unión éster con un aminoalcohol como la etanolamina, la colina o la serina. Seguimos con las funciones de los lípidos. Son tres funciones: la función de reserva, la función estructural y la función reguladora. La función de reserva son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. La función estructural: forman las bicapas lípidas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. La función reguladora: algunas hormonas y los ácidos biliares regulan los procesos vitales para un adecuado funcionamiento del órgano. Seguimos con los ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos existen dos tipos: el ácido desoxirribonucleico, que es conocido como el DNA, y el ácido ribonucleico,
RNA. Son compuestos principales de las células y constituyen en conjunto entre 5 y 15% de su peso seco. Los ácidos nucleicos también están presentes en los virus, formando complejos con proteínas que pueden infectar a una célula huésped y replicarse en su interior. Un gen es un segmento de una cadena doble de DNA, el material hereditario de las células, y contiene instrucciones para la producción de todas las proteínas que el organismo necesita. El DNA se localiza en el núcleo celular y el RNA en el citoplasma, pero se sintetiza en el núcleo. Su clasificación. Los ácidos nucleicos se clasifican en nucleótidos y ácido desoxirribonucleico DNA. Los nucleicos están formados por una base nitrogenada, ya sea una purina de doble anillo o una pirimida de anillo simple, un azúcar de 5 carbonos que puede ser ribosa para el RNA o desoxirribosa para el DNA, un grupo fosfato o ácido fosfórico H3PO4, el ácido desoxirribonucleico DNA. El DNA contiene las bases púricas adenina A y guanina G y las bases pirimídicas citosina C y timina T, junto con el azúcar desoxirribosa y el fosfato, mientras que el RNA, el urácido, reemplaza la timina. El ácido ribonucleico RNA. Las funciones de los ácidos nucleicos. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos la duplicación del ADN, expresión del manejo del mensaje genético, transcripción del ADN para formar ARN y otros, traducción en ribosomas del mensaje contenido en el ARN a proteínas. Las proteínas son macromoléculas indispensables en la química de la vida, tanto en la estructura como en la función. Además, contribuyen a la fuerza de tracción. Algunas son enzimas, anticuerpos u hormonas. En todas se encuentran un gran porcentaje de nitrógeno, así como de oxígeno, hidrógeno y carbono. Su clasificación. Las proteínas pueden ser simples o conjugadas. Las proteínas simples se clasifican según su conformación espacial en fibrosas, queratinas, elastinas, colágenos y fibroínas. Las globulares en albuminas como la lactoalbumina, que es leche, la ceroalbumina, la sangre, y la ovoalbumina, que es el huevo. Las hormonas como la insulina, la hormona del crecimiento, la prolactina y la tirotropina. Las enzimas como los hidrolasas, las oxidasas, las ligasas y las liasas, etc. Las prolaminas como la ordeína, que es la cebada, la aceina, maíz, la gliadina, trigo, etc. Las gluteninas como la orizanina, arroz, y la gluteína, que es el trigo. Sus funciones. Forman parte del material estructural básico de la célula, estando presente en la membrana plasmática y en el sistema de membranas intracelulares. Constituyen a las enzimas catalizadoras biológicos que controlan la velocidad de las reacciones químicas celulares, regulan el equilibrio, cumplen una función respiratoria transportando, almacenando oxígeno, hemoglobina y mioglobina, participan en la defensa orgánica, permiten la contracción muscular y actúan como hormonas, insulina, oxitocina, prolactina. Bueno, aquí llega el fin de mi
7 ya van a dar, el niño va a merendar, las 7 van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. ¿A quién no le han salido miles de veces con aquello de cómetelo, mira que es por tu bien, está lleno de proteínas y vitaminas, no sé cuántas cosas más? Tal parece que mientras más nutritivo es algo, más feo sabe. Pero la solución a este problema generacional es muy sencilla. Basta con saber qué son estas sustancias y por qué son tan importantes en la nutrición. Lo primero es imaginar al cuerpo humano y al resto de los seres como una máquina que se construye y se reconstruye a sí misma, impulsada por una magia misteriosa que llamamos vida. Los carbohidratos, lípidos y proteínas son compuestos orgánicos que constituyen la materia prima y el combustible en este proceso que jamás se interrumpe. En primer lugar, carbohidratos no es el nombre correcto de estos compuestos orgánicos. Su nombre correcto es glúcidos. Se trata de compuestos orgánicos formados con átomos de hidrógeno, carbono y oxígeno. Los glúcidos son parecidos a los niveles de energía que algunos superhéroes deben recargar continuamente para sobrevivir. Los glúcidos nos proporcionan energía y vigor. Nos ayudan a mantener la temperatura corporal y el buen funcionamiento del corazón, además de colaborar en la asimilación de otras sustancias nutritivas. De acuerdo con su estructura, los glúcidos se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Entre los monosacáridos o azúcares simples están la dextrosa, la fructosa y la glucosa, la más común de todas. La glucosa se encuentra en las frutas maduras, la miel de abeja, la sangre y por supuesto en los dulces. Se la utiliza en múltiples procesos industriales, por ejemplo en la fabricación de jarabes, sueros, vinos y cerveza. En el grupo de los disacáridos está la sacarosa o azúcar común, que obtenemos de la caña de azúcar y la remolacha, conocida como betabel. Los polisacáridos son compuestos de cadenas largas y complejas. Los ejemplos más comunes son el almidón y la celulosa. El almidón es una poderosa fuente de energía. Se encuentra en cereales como el maíz y en tubérculos como la papa. Por su parte, la celulosa forma la pared de las células vegetales y es el principal componente del papel. El problema es que la demanda de papel en el último siglo ha sido tanta que grandes extensiones de bosques y selvas en el mundo han desaparecido casi por completo. Los lípidos o grasas son esteres de cadena larga. Esta molécula, por ejemplo, representa el ácido graso de un crisantemo. Al oxidarse, los lípidos proporcionan gran cantidad de energía. Los ácidos grasos son la base de formación de algunas hormonas y mantienen la actividad del sistema nervioso. Los ácidos grasos saturados como el palmítico, las mantecas y los cebos son sólidos, mientras que el ácido oleico y las grasas como el aceite de ricino, olivo, ajonjolí, cacahuate y coco son líquidos. Las ceras también pertenecen a este grupo. Como ejemplo tenemos la cera de abeja, la parafina y la lanolina. Las proteínas son sustancias de gran importancia y complejidad. Se forman a partir de miles de aminoácidos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y pequeñas cantidades de azufre y fósforo.
Las proteínas son la parte estructural de los tejidos vivos: músculos, sangre, huesos, cabello, piel, plumas, cuernos, hojas y espinas. Son la materia prima de construcción y reconstrucción de esta máquina sorprendente. Casi todos los seres vivos que nos son familiares poseen una cuidadosa construcción de millones y millones de moléculas proteicas. En cambio, la estructura de algunos microorganismos es tan básica que solo poseen una proteína. Esta, por ejemplo, es la estructura de un rinovirus, causante de la gripa. La diversidad de proteínas es impresionante. Por ejemplo, esta extraña molécula fluorescente pertenece al tejido de una medusa de la costa norte de Australia. Por desgracia, no podemos ver las proteínas a simple vista, aunque sí podemos identificarlas a través de una reacción muy sencilla llamada xantoproteica. Basta con agregar algunas gotas de ácido nítrico a pequeñas porciones de tejido. Puede ser pescado, queso o clara de huevo. Al reaccionar con el ácido nítrico, la muestra adquiere un tono amarillento, típico de las proteínas. La buena alimentación implica el equilibrio de estos y otros compuestos, como las vitaminas. Por desgracia, no todos pueden hacerlo. Así que ya lo saben, las proteínas, glúcidos y lípidos son de vital importancia. No lo olviden y procuren disfrutar sus alimentos. Las 7 ya van.